Hola muchachos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Espero que todos se encuentren muy bien. Espero que todos hayan logrado culminar con éxito el segundo corte, que es lo que más nos importa como profesores. ¿Qué es lo que nos importa? Que ustedes aprendan. Nos importa que ustedes adquieran los conocimientos, que reflexionen sobre ellos, que propongan sobre ellos. Así que, pues, esperamos que ojalá lo hayan logrado en sus asignaturas. Ya, pues, ustedes sabrán, nos quedan muy pocas semanas de clase. Si no estoy mal, nos quedan dos clases, permítame, sí, dos clases más, esta y dos clases más. A ver, un momento yo reviso para no incurrir en error. Sí, nos quedan dos clases más. De tal manera, muchachos, que en esta semana del 8 al 12 de junio, al 13 de junio, sería la presentación del parcial final. Entonces, quiero hacer aquí una claridad. Vamos a hacer un parcial final de todos los temas que hemos visto. Por ende, no les voy a dejar más actividades aparte de la que está programada hoy, ¿sí? Esta sería la última actividad que vamos a presentar para que ustedes en las siguientes 2 semanas se puedan dedicar a estudiar. Las preguntas van a ser de selección múltiple con única respuesta y de verdadero y falso en el aula virtual. Van a estar, el examen va a estar, pues, por supuesto, inserto en el aula virtual. Y bueno, pues esos serían como los anuncios así parroquiales de entrada. ¿Qué más les digo? Bueno, que la actividad de hoy está programada para unos días, como se los había anunciado, porque igual hay que hacer una lectura de 20 y pico de páginas. Entonces quiero que lean despacio, hagan la actividad con todo el nivel de calidad, con todo el nivel de detalle, de tal manera que no nos quede una actividad hecha a la carrera, porque me ha pasado que muchos por salir del paso presentan cualquier cosa y pues cualquier cosa es nada, cualquier cosa es nada. Por eso he dejado la actividad habilitada varios días para que por favor, con lujo de detalles, la hagamos y ustedes logren finalmente pues una buena nota en esta actividad. Entonces, es como lo que quería empezar diciéndoles. No sé si tengan alguna pregunta. No sé si tengan alguna pregunta al respecto antes de iniciar. Profe, entonces en ese caso valdría el parcial el 100% de la nota, ¿cierto? Ustedes conmigo ya tienen dos actividades, la de la política exterior del gobierno Duque y esta de la OCDE. Así que esas dos actividades les ayudan a ustedes a sumar puntos para la nota para el parcial final, como lo hemos hecho siempre. Recuerden que a ustedes les ha ayudado mucho subir la nota del segundo, pues el primer corte y la del segundo corte por los trabajos que han presentado, por eso las notas han sido altas. Asimismo operaría en el tercer corte, sino que serían dos trabajos. Ok, ¿Listo? Buenas listo. noches, profe. Hola Kelly, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Profe, una preguntita, disculpe, alcancé a escuchar algo de dos calificaciones para tercer corte, es que no me había podido conectar, qué pena la hora. Sí, no, no te preocupes, tranquila. Sí, entonces lo que les estaba diciendo es que la actividad, el tercer corte tiene dos actividades complementarias. El trabajo que hicimos sobre la política exterior del presidente Iván Duque y
la que vamos a hacer hoy, que es la lectura sobre las implicaciones que tiene para Colombia ingresar a la OCDE. Esas serían las dos actividades complementarias y el parcial. Ah, vale, profe, muchas gracias. Vale, bueno, muy bien. Entonces, pues sin más preámbulos, hoy vamos entonces a continuar con el tema de las implicaciones que tiene Colombia para la OCDE, que tiene para Colombia el ingreso a la OCDE, y, y terminamos hoy con este tema. Las otras dos clases, ¿de qué van a hacer o de qué van a tratar? Vamos a hablar sobre la política pública que tiene Colombia para implementar los objetivos del desarrollo sostenible. Serían los dos temas, ese sería el tema de las siguientes dos clases. En la siguiente clase les voy a hablar sobre el diagnóstico que hizo el gobierno colombiano sobre el estado de cumplimiento de los ODS y qué más hay que hacer. Y luego les hablaré ya sobre la estrategia como tal de implementación de esos ODS. Bueno, entonces vamos a compartir ya la presentación. Recuerden, por favor, tratar de conectarse. Si hay alguna dificultad, por favor, me lo dicen. Si hay alguna persona que no se puede conectar porque se le fue la luz, porque se le dañó el computador, porque definitivamente no alcanzó por algún motivo familiar, laboral, me lo hacen saber, por favor, para tener eso muy presente. Recuerden que pues ya estamos llamando a lista desde hace 2 semanas y yo soy muy comprensiva con esas situaciones. De verdad, por mí que nadie perdiera, que todos pudieran estar aquí, que todos aprendan, eso es lo que más me interesa. A mí no me interesa que rajar a nadie, ni, perdónenme la expresión tan coloquial, tirarme a nadie, porque no es mi pensamiento. No puede ser el objetivo de un profesor y mucho menos en este momento donde necesitamos eh, ser mucho más solidarios con los demás y ponernos en los zapatos de los demás. Santiago. Profe, es que era para comentar y pedirle disculpas a mis compañeros que la clase pasada me escribieron al WhatsApp que no podían asistir a la clase. Lo que pasa es que he estado muy embolatado con el trabajo y otras materias de la universidad, y lo cual pues no le comuniqué tampoco a usted ni les respondí a ellos. Entonces era como pedirles una disculpa a todos por, por no haberles contestado el mensaje ni darles respuesta. Es que a veces me sale de las manos cuando me escriben que no pueden asistir por tal razón o motivo. ¿Sabes qué hacemos ahí, Santiago? Pues ya no nos quedan sino 2 clases, ¿no? Con esta 3. Cuando te manden esos mensajes, reenvíamelos de una para que no, para que evacuemos eso rápido, porque pues cuando yo termino acá, a mí lo que me toca hacer de inmediato es registrar la asistencia. Entonces me los envías de inmediato y yo ya sé que con ellos pues tengo una excepción por la situación por la que estén pasando, que lleguen a manifestar y que pues por supuesto hay que ser comprensivos. Entonces lo hacemos así para que le demos pues a eso respuesta, ¿vale? Ok. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien, listo. Entonces vamos a iniciar. Permítame en un momento. Yo dispongo aquí de todo para poder iniciar la clase. Estábamos en reunión con la decana, entonces no pude ni abrir mis presentaciones ni nada porque estábamos atendiendo la reunión. Permítame un momentico. A ver. Ahora sí.
Y presentación. Por ahí nos comentó, fue la decana, que les van a hacer un descuento hasta del 10% en las matrículas, nos dijo ahorita, que eso lo decidió la conciliatura, que no pueden hacer más descuentos. No sé si ya Eso lo es puro saben. contentillo, profe. ¿Ah? Esto es puro contentillo de la universidad porque sabe que lo puede hacer. Pues no sé, ¿no? Ella dijo que no se podía, que era irresponsable, que la universidad vivía las matrículas. Además, igual yo creo Profe, que en agosto. ¿Cuándo es que se empieza el semestre? ¿En agosto? en agosto. Ajá. Presencialmente, parece que ya nos vemos en agosto. Eso dicen, pues esperemos a ver qué pasa. Siempre, pero si te pones a analizar todos los gastos, o sea, las personas han tenido que pagar lo mismo para hacer sus cursos en derechos preparatorios y demás. Y la universidad ha seguido recibiendo el mismo dinero. Y antes se ha ahorrado costos en servicios públicos internos en la universidad porque no hay personal. Y me imagino que en algunos docentes, porque ya los docentes no tienen sus 2 horas de cátedra, sino solo una. Y en cantidad de gastos que tenía normalmente se los ahorró y siguió ganando lo mismo. La universidad factura mucho dinero semestralmente. Por cualquier concepto la universidad gana plata. Ellos lo que siempre han hecho es llenarse los bolsillos, y los estudiantes ahora último se están dando cuenta, nos estamos dando cuenta de, del alcance de lo que es las directivas de la universidad, que realmente no les importa como tal el bienestar estudiantil, sino que hacen algo porque les toca, como porque es su responsabilidad. No hablo de los docentes, porque los docentes no tienen absolutamente nada que ver. Hablo de los administrativos, de las personas que manejan la parte del dinero de la universidad y demás, los que distribuyen eso. Entonces la universidad, créame, profe, que eso es puro contentillo, porque la universidad gana mucho dinero semestral recibe la universidad por concepto de todas las matrículas, preparatorios, cursos, diplomados, especializaciones, inglés y demás, es mucha la cantidad de dinero. Y, profe, yo también me puse a indagar en otras universidades que son un poco más pequeñas que la de nosotros, Ajá. y les están dando descuentos de hasta del 20% de descuento en las matrículas, y son universidades que tienen, que son más nuevas que la de nosotros, o sea, nosotros tenemos como 70 años, son universidades de 20, 25 años, y se han preocupado un poco más por los estudiantes que la de nosotros. Aquí realmente se ve cómo nos ven en la cara, pues, el nombre de banco, de cajero, no sé, pero la universidad no tiene conciencia con los estudiantes. Y lo más triste es que aplica todos los días en propaganda de que son solidarios y demás, y de pronto aportando lo que decía el compañero, yo realmente y puedo decir que muchos años en la universidad, y conozco docentes muy buenos que se opusieron a muchas cuestiones de la cuestión administrativa, y por eso el día de hoy no nos acompañan. Entonces es muy triste, profe, que tanto que aplican éticas y que hay que ser solidarios y que lo uno y que flexibles y que equitativos y demás, y a la hora del té, no solo en la facultad de Derecho, sino en todas las facultades, vienen aplicando exactamente lo mismo, ¿sí? Yo ya estoy por terminar, pero es muy triste que en estas circunstancias salga a relucir lo que realmente es la Universidad de la Gran Colombia, que no es nada de lo que a uno le enseñan en cátedra, ¿sí? Pero en sus administrativos realmente poco y nada, profe. Y Entiendo ya lo para que darte una última conclusión, profe, un ejemplito rápido para que iniciemos clase. Yo desde el segundo semestre, ya estoy en décimo, ya estoy por terminar. Desde el segundo semestre siempre he estado en la selección de fútbol de la universidad. La universidad, imagínate, una universidad que gana tanto dinero y que su bienestar también le produce en cierta parte unos ingresos y demás. En los últimos años nos recortó los uniformes, o sea, antes nos dan un uniforme semestral, ahora uno cada año y sudaderas cada 2 años, que porque supuestamente no hay plata. Y en cultura, en todas las actividades de la cultura y demás, le triplicaron eh, los fondos, o sea, los dineros, quitándole a una parte lo otro y entregándole a la cultura en la final. Bueno, digamos que son cositas que a uno lo molestan bastante.
Pero ven, Cristian, ¿cómo así les daban uniformes a quiénes? ¿A los que hacen cultura en la universidad? Es que no te entendí esa parte. A todas las selecciones deportivas, la universidad nos da una dotación Ah, de ajá. uniformes para competir, sudaderas y antes nos daba unas camisetas de presentación. Entonces los uniformes lo hacían semestral eh, y para que, perdón, anual, para que compitiéramos con un uniforme diferente cada año y con una sudadera diferente cada año. Y ahora último, ya no solamente, o sea, en los últimos 2 años solamente nos han entregado un uniforme y una sudadera que porque no hay recursos, que porque la universidad no tiene plata. Y en las actividades de cultura le triplicaron el presupuesto a favor. O sea, nos quitaron a nosotros de las selecciones deportivas y le Ujú. triplicaron el dinero a las actividades de cultura. Entonces la Y ni hablar de universidad las sí becas. tiene plata, pero lo destina únicamente en lo que le conviene. Ya, te entiendo, Cristian. Bueno, mira, hay cosas que uno no sabe, es que yo soy muy nueva en la universidad, entonces no, bueno, entiendo sus Pero también hay razones. que tener en cuenta que, pues que la universidad ya está dejado también de recibir ingresos como los del arriendo de las papelerías, de la cafetería. O sea, yo también estoy de acuerdo de que el semestre no se vaya a cobrar completo si es de manera virtual y que sean un poco más entendibles con el pago de la matrícula. Pero también hay que entender en la universidad que ellos siguen con sus gastos porque lo que tengo entendido es que las instalaciones todavía algunas están abiertas, que son de admisiones, cartera. Entonces hay que también pues también entender eso, así como también exigimos también como entender esa parte de la universidad. Yo también estoy totalmente de acuerdo de que debe hacer un mayor descuento o que nos valgan créditos para el otro semestre, porque pues es obvio que no nos van a volver el dinero, es obvio que pues no pueden hacer un mayor descuento por temas presupuestales, pero sí es posible que nos puedan valer créditos ahorita en el intersemestral. Por ejemplo, en la Facultad Sí. de Ciencias Económicas nos están dando a los estudiantes que no tenemos los 16 créditos activos, o sea, nos sobran dos, vamos a hacer un curso que nos homologa sus 2 créditos, así pues como completar la matrícula. Y eso pues me pareció una gran ayuda de parte de la universidad para nosotros de la Facultad de Ciencias Económicas. Sí, eso entendí, que los intersemestrales que van a valerlo por unos créditos y que lo que tú dijiste, y que completan los créditos del semestre, algo así entendí. Profe, y referente a eso que tú estás diciendo del intersemestral, ¿tú tienes de pronto alguna otra información? Es que, digamos, yo, yo ya termino este semestre y yo Ujú. pagué, pues obviamente yo pagué mi semestre normal y ya a mí solamente me faltaría un crédito que yo lo voy a ver en este intersemestral. De pronto eso sería también pues una ayuda, ¿no? Como lo que tú estás Ujú. poniendo el ejemplo, de pronto no tienes más información o algo así que uno, de la que uno pueda saber para pues aplicar a ese crédito o a esos créditos que van a dar. No, no, me preguntas es que si que si no los van a cobrar los créditos que hacen falta para el intersemestral. Sí, algo así. Es que, Mm, no, es que te estoy entendiendo que van a dar como un apoyo en el intersemestral de algunos créditos, pues por la contingencia que acaba de pasar, o te estoy entendiendo mal. Pues yo también entendí algo así, pero no sé si entendí bien. No, No sí, sé, profe, o sea, Santiago. o sea, a nosotros esta semana nos llegó un correo por parte de coordinación que nos decía que a los estudiantes que no tuvieran los 16 créditos, o sea, que hubieran inscrito 14 o 15 eh, o menos de 14 podrían homologar 2 créditos en un curso que va a hacer la universidad intersemestral. Pero es que el correo no es muy específico de qué trata el curso, solo nos contextualiza lo de la homologación y nos hace la inscripción, que en la inscripción, si no estoy mal, va hasta el 24, hasta el día viernes. Y pues eso fue que lo que nos enviaron a nosotros la facultad.
pero no sé si es para todas para todas las facultades o solo nosotros, Yo la verdad es que no tengo... porque pues acá tengo, Ujú. Sí. nos lo envió la doctora Ani, hasta el 5 de junio está para inscribirse. Pero mira cómo es la cosa, para unas facultades sí, para otras no. Por mi parte, desde educación no he recibido la más mínima información de apoyos o descuentos, ni absolutamente nada. Y en arquitectura tampoco han dicho En absolutamente derecho nada. Buenas tampoco. noches. No, en En derecho arquitectura sí mandaron tampoco. un correo igual sobre unos congresos gratuitos que te homologan 2 créditos, pero es para gente que no haya escrito. Digamos, a mí me pasa lo mismo que mi compañera, yo acabo ya este semestre, pero yo escribí media matrícula ahorita y me quedan 2 créditos, pero entonces yo tengo las 8 créditos ya matriculados, entonces no acogijo a esa opción de ellos porque me tocaría pagar y ver un congreso de un día y pues tampoco se justificaría. Y es hasta agosto. Ahorita empezaron unos, pero uno es hasta agosto. Entonces tampoco hay como relación de la universidad ahí. Pues no, Oye, yo no. señor. Correo. No, que yo no he visto el correo de los cursos de Si arquitectura. quiere yo se lo pero pues, reenvío. Pone ahí por el chat el correo y se lo reenvío. listo. A Porque ver, yo también ya estoy por acabar. De hecho, digamos que yo tenía 2 créditos pendientes por una homologación ahí de congreso que iba a haber, pero pues que obviamente no hubo. de Entonces todos sería modos, bueno estar pendiente. yo les recomiendo que escriban a sus facultades para que pregunten cómo va a ser ese proceso del intersemestral, cuántos créditos, si van o no los van a cobrar, que les den toda la información porque entiendo que esta semana estaban en eso, ajustando el criterio para eso. Entonces, pues es mejor que pregunten en sus facultades. Por lo pronto, lo único certero, lo único que puedo decir con certeza es que yo voy a acompañarlos en el intersemestral a los que, aunque conmigo no ha perdido, solo una persona ha perdido. Y pues para los que seguramente también les hagan falta estos créditos, pues verán conmigo en el intersemestral esta materia. Bueno, muy bien. Entonces sigamos, pues, ¿qué es lo que nos queda? Entonces, muchachos, habíamos hablado de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico nació en el año 61, que nació con el propósito precisamente de vigilar la aplicación o la correcta ejecución de los recursos del Plan Marshall. Recordemos que el Plan Marshall fue un plan liderado por Estados Unidos con el ánimo de reconstruir Europa después de terminada la devastadora Segunda Guerra Mundial. Entonces, habíamos visto también que una vez se acaba como el objeto de la organización, que era la vigilancia de esta plata, se da un giro a la misma y entonces ya hablamos de una organización internacional que se encargue de hacer recomendaciones a los países para poner en práctica mejores políticas públicas, de tal manera que pues, eso conduzca a un mejor vivir en la sociedad. Bueno, luego creo que hemos visto lo de los actores. No, ¿me recuerdas ahí, porfa, David, hasta dónde habíamos llegado? Si habíamos visto los actores o no. No me acuerdo. Profe, es que la clase pasada yo estuve nomás hasta media sesión porque tuve problemas con el internet. Ya después no pude volver a ingresar. No sé, bueno, listo. No sé, entonces, si alguien que me pueda recordar si habíamos visto lo de los actores. Bueno, si no, pues igual repitámoslo. Entonces resulta que la OCDE es una organización intergubernamental. Recuerden que en la primera clase que tuvimos de la materia, hablamos de esos actores del sistema internacional, diciendo que uno de ellos son las organizaciones intergubernamentales. En este caso, pues
son intergubernamentales porque participan los presidentes y cancilleres de los 37 países asociados. Pero también tiene una composición mixta, porque también hacen parte de esta organización los formuladores de políticas públicas. Estos formuladores, por lo general, se encuentran en dos partes. Una es la universidad. Hay muchas universidades que tienen tanques de pensamiento frente a cómo hacer mejores políticas públicas. Y otra son los técnicos, los que se han encargado de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas. En el caso de Colombia, esos técnicos están en Planeación Nacional. La Dirección de Planeación Nacional es la que se encarga, como lo dice su nombre, de planear el país. Y para planear el país, pues ellos tienen que liderar unos procesos en el Consejo de Política Económica y Social, COMPES, que es donde se materializan las políticas públicas con las cuales se supone que el gobierno da respuesta a los problemas de la sociedad. Y el otro actor es la sociedad civil. La sociedad civil, porque es la sociedad civil la que finalmente recibe las políticas públicas, son los receptores, para bien o para mal. Así que esta organización trata de invitar la sociedad civil que le corresponde a cada política pública con el ánimo de tener un diálogo mucho más fluido y mucho más democrático. También hay que decir que esos actores funcionan con una dinámica sistémica. Para de pronto los que estudian carreras de ciencias sociales, yo creo que han oído hablar de un autor que se llama David Easton. David Easton habla de la caja negra. La caja negra es el Estado. Entonces él dice, y así funciona la OCDE, que el Estado es pues esa caja donde se procesa todo. Entonces hay unas entradas y hay unas salidas. En este caso, en el caso de la OCDE, la entrada es la recolección de todos los datos que se hace, es decir, se va a terreno, se hacen encuestas, se leen documentos, se ve la realidad social y se determina cuál es el problema. Cuando eso entra al Estado, en este caso a la OCDE, entonces lo que empieza es hacerse un análisis de esa problemática o de esa información que se recogió. El análisis lo hacen los gobiernos nacionales con sus expertos en políticas públicas, pero también participan los otros países. Sí, las políticas públicas deben ser de acuerdo al contexto, pero muchas veces los que están afuera ven mejor el problema que los que están adentro. Los que están afuera muchas veces pueden proponer soluciones innovadoras que no los ven quienes están adentro. Por eso es que también hacen parte de este funcionamiento, pues los países que hacen parte de la OCDE. Y también porque ellos en muchos casos han puesto en práctica algunas respuestas que les ha funcionado y pues eso vale la pena revisarlo contextualizado, de acuerdo al contexto. Entonces se hace un análisis, se discute cuál sería la mejor respuesta a ese problema, se toma una decisión, la decisión es la política pública que se va a implementar, se pone entonces en marcha la implementación, entonces ya ahí sale de la caja negra la respuesta, se implementa la política pública y se empieza a hacer una evaluación constantemente durante la implementación y después al final de la implementación, con el ánimo de lograr saber si esa política pública hay que mejorarla, si a raíz de esa política pública se visualizan otros problemas y entonces hay que formular otras políticas públicas. O sea, la idea es que toda esa retroalimentación ayude siempre a llevarlo a una versión mejorada de la política pública. Por eso se dice entonces que funciona sistémicamente. Muy bien. ¿En qué temas básicamente ha trabajado esta organización? En educación, por ejemplo,
Ellos son los creadores de las pruebas PISA. Nosotros, en esos 7 años que hicimos antesala, ya les explicaré, para poder entrar ahí, tuvimos que someternos a esas pruebas y ya vimos que el resultado fue pésimo. Entonces, la OCDE se encarga precisamente de hacer un reforzamiento en la calidad de la educación cuando eso pasa. Lo mismo le pasó a Alemania en su momento. Alemania entonces lleva el problema a la OCDE. Alemania fue de los primeros países, en el 61 se adhirió, lleva ese problema a la OCDE y en la OCDE pues le recomiendan qué hacer para mejorar esas pruebas. Entran en un plan de formación desde la infancia, en competencias matemáticas, en competencias que tienen que ver con las ciencias exactas, o sea, las competencias duras, y en competencias blandas, sobre todo en lectoescritura. Alemania pues pone en marcha esa recomendación y lo que ellos dicen es que a raíz de eso, pues efectivamente mejoraron sustancialmente los resultados en la siguiente medición. El otro tema es ciencia y tecnología. Ellos apoyan ostensiblemente lo que tiene que ver con los parques soft, es del desarrollo de nuevos software, de nuevas, de nuevos procesadores, bueno, todo lo que tiene que ver con esto de desarrollar pues emprendimientos y de desarrollar nuevas respuestas más rápidas con el apoyo de la tecnología, problemas más rápidos, respuestas más rápidas a los problemas, y entonces han hecho mucho hincapié en ello. También en la protección del medio ambiente. Ahí hay que aclarar algo y es que ellos le ayudan a los países a que implementen los objetivos del desarrollo sostenible, que es precisamente el tema que veremos en las últimas 2 clases que nos quedan. Entonces, ayudan en la implementación a los países y sobre todo están muy preocupados por terminar de ayudarles en la implementación de los ODS que apunten a mitigar el problema del cambio climático. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Y el otro tema fuerte es el tema de la competencia. Es decir, abogan mucho porque los países regulen la libre competencia, precisamente para no darle espacio a la competencia desleal, para no darle espacio a la corrupción que se presenta tanto en esa competencia desleal. Y pues nosotros también tuvimos que hacer un filtro en ese tema de competencia. Muy bien. El otro tema es la lucha contra la corrupción, que ellos le han llamado la lucha antisoborno. Hicieron firmar a los países miembros una convención de lucha contra el soborno. En esa convención quedó explícito que aquel que soborne a un funcionario público, bien sea de nacional o extranjero, pues está cometiendo un delito. Y me imagino que esto también se da a raíz de casos emblemáticos como el de Odebrecht. Recordemos todos ese caso de corrupción latinoamericano tan vergonzoso, donde Brasil, Perú, Ecuador, nosotros, pues desafortunadamente estamos inmiscuidos ahí, de tal manera que como la corrupción ya es transnacional y se volvió una amenaza también a la seguridad de los países, pues se hace muy necesario tratar de tomar todas las medidas posibles para esa lucha antisoborno. Quiero que veamos por favor este video, pero no voy a salirme, mejor dicho, voy a mandarles el link para que por favor cada uno lo pueda ver en paralelo. Entonces, permítanme por favor.
tienen que, en este link que les voy a mandar, tienen que bajar un poco la flecha, pues, la pantalla, la página, porque precisamente como al final está el video. Entonces, para que por favor lo veamos. Silencio mi micrófono para que lo podamos ver. Bueno, muchachos, no sé quién no pudo ver el video. Está, Profe, yo no lo he podido ver. yo les mandé el link, ¿no?
Entonces lo que ustedes hacen es bajar la página y está casi al final. Cuando puedas, pues lo ves. Los demás creo que sí lo pudieron ver. Profe, me dejó ver hasta la mitad y me dijo que me escribiera. Ve. Me salió una ventanita. Yo no pude ver, pensé que estaba en silencio. No, les mandé el link para que lo vieran en paralelo. Pero igual ahí está el link. Entonces, cuando ustedes tienen que bajar la página y casi que al final está el video. Bueno, para que entonces pues continuemos. Bueno, muy bien. Profe, ahí está el chat, en el chat el link del video. Bueno, perfecto. Bueno, mejor, más directo, listo. Gracias, Santiago, muy bien. Bueno, muy bien. Muy bien, entonces, la OCDE es, por supuesto, una organización de corte capitalista, de corte neoliberal. Recordemos que sus socios fundadores fueron Canadá y Estados Unidos en el año 61. Y por ende, su premisa o sus principios rectores son la defensa del libre comercio, la defensa del libre mercado sin ningún obstáculo y el flujo de capitales. Es decir, ellos allí básicamente lo que están expresando es que debe haber un Estado menos intervencionista y por supuesto más el tema de la economía, dejarlo en las manos de la oferta y la demanda, como lo dijo en su momento Adam Smith en La riqueza de las naciones, y también un poco en el sector financiero y en el sector industrial y empresarial de los países. Entonces, pues ya vamos a ver ahora cuáles han sido las críticas y cuáles han sido las desventajas que se ha planteado de que pertenezcamos a esta organización y por otro lado, cuáles son las ventajas también que nos plantean al respecto, para que veamos pues como las dos caras de la moneda. Muy bien. Para terminar ya como tal la parte de qué es la OCDE, tenemos que hablar entonces de su composición. Espérenme, yo comparto aquí el organigrama. La estructura. ¿Me confirman, porfa, si ven ahí la estructura? Sí, profe. Sí, señora. Ok. Muy bien. Muy bien. Entonces, frente a la estructura de la OCDE, hay que decir varias cosas. La primera, tiene un máximo órgano que es el Consejo. Un momento. Es el Consejo. El Consejo es precisamente el que hace toda la planeación estratégica de la organización. Es ahí donde se toman las decisiones fundamentales de la organización. Está compuesto por embajadores de los países miembros y de la Comisión Europea. Recordemos que la mayoría de sus asociados son países de Europa y está presidido por el secretario general. Ese consejo se reúne una vez al año. Y se reúne pues con el ánimo precisamente de tomar esas decisiones sobre cuál va a ser el plan de trabajo estratégico para el siguiente año. Y también allí se decide qué otros requisitos se le van a imponer a los países que quieran ser parte de la OCDE. Por otro lado están los comités.
Esos comités son aproximadamente 300 comités entre expertos y grupos de trabajo que cubren casi todas las áreas que tienen que ser organizadas en políticas públicas. Ellos lo que hacen es proponen soluciones, ellos también evalúan los datos que se recogen y también están midiendo el éxito de esas políticas en los países miembros. ¿Qué temáticas cubren esos comités? Gobierno, educación, finanzas, comercio, medio ambiente, desarrollo. Casi que como están divididos como está dividida la rama ejecutiva de los países en ministerios, así mismo están ellos organizados en esos comités. Se dice que alrededor de 40.000 personas participan en las reuniones de esos comités de forma anual. Y por último está la Secretaría de la OCDE, que pues por supuesto la preside el secretario general, tiene unas direcciones y divisiones que trabajan con los encargados de la formulación de las políticas, que en este caso son pues los que hacen parte de esos comités, y también el secretario cuenta con 3.300 empleados, la Secretaría de la OCDE. Empleados que son profesionales de todas las ramas. Entonces uno encuentra allí economistas, abogados, científicos, encuentra politólogos o analistas políticos, sociólogos, antropólogos, expertos digitales que trabajan con este tema de la Big Data, estadísticos, comunicadores, un montón de gente que lo que hace precisamente es pues revisar toda ese análisis de la política pública y van evidenciando si eso va a funcionar, si eso funciona o no funciona. Y es muy importante la evidencia que recoge la Secretaría de la OCDE, porque esa es la que permite en últimas decidir si se sigue o no con esa política pública o si se cambia. Entonces, básicamente, pues esta es la estructura organizacional de la OCDE. Ahora sí vamos a entrar al tema de Colombia. Pero antes de hablar sobre Colombia, sobre las ventajas y desventajas, recordemos que Colombia fue aceptada en la OCDE el 28 de abril de este año, hace nada. Pero Colombia, para poder ingresar a la organización, tuvo que hacer un lobby de 7 años, lobby que hizo Juan Manuel Santos. Y en ese proceso de adhesión, Colombia tuvo que pasar muchas pruebas, por decirlo de alguna manera, ¿como cuáles? Primero, impuesto a las bolsas de plástico. Segundo, una reforma tributaria que se hizo en la época de Santos, donde pasamos del IVA del 16 al 19%. Ya vamos a ver todo eso ahora. También tuvo que hacer reformas de tipo administrativo, de tal manera que los ministros dejaron de ser parte de juntas directivas de algunas entidades en las cuales tiene acciones el Estado, con el ánimo de que las decisiones se tomaran de forma mucho más objetiva y transparente. También tuvo que hacer lo de las pruebas PISA. Nos sometimos a esa medición, ya sabemos el resultado, y otras más. Entonces aquí sí quiero compartirles el enlace por el chat para que veamos una pequeña entrevista en donde muy bien explican qué otras reformas tuvo que hacer Colombia para poder entrar ahí. Les pongo aquí el enlace y silencio el micrófono por 4 minutos para que lo podamos ver.
Por favor, me confirman si pudieron ver el video. Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno, es que Sí, profe. me estaba diciendo Sebastián que le aparece no disponible. Sebastián, ¿me confirma si lo pudiste abrir, por favor? Profe, yo no lo pude ver. ¿Quién será? Qué vaina. Bueno, igual ahí está el link. Muy bien. Profe, eso de lo último que estaba mencionando sobre si fuéramos igualdad de género en las pensiones, o sea, ahí el gobierno le va a dar como que dejarnos a nosotras las mujeres como con más edad para que, Ya vamos a ver porque eso. ya los hombres no le pueden. Ya vamos a ver eso. Esa es una de las desventajas. Muy bien, entonces ya vamos a ver eso, claro que sí. Tengo que decirles primero que todo que Colombia paga por esa membresía, porque eso es un club, paga 20 billones de pesos anuales. 20 billones. Ah, el nombre del video, espérame a ver porque no sé. Espérate un momentico, perdón un momentico, yo le respondo a él. Dice, lo que ha hecho Colombia para estar en la OCDE, así se llama el video. Lo que ha hecho Colombia para estar en la OCDE. Ahí está. ¿Listo? Así lo encuentras. Ese canal es Cosmovisión. Cosmovisión. Bueno, muy bien. Entonces, sigamos. Ahora sí, las desventajas. En primer lugar, los que están en desacuerdo dicen que nosotros no somos ningún país rico para estar ahí, porque es que a esa organización se le conoce como el Club de los Países Ricos. Yo les voy a nombrar aquí cuál es el ingreso per cápita de los países, de algunos países que hacen parte de la OCDE en porcentaje. Entonces, vamos a iniciar con el Reino Unido. El ingreso per cápita del Reino Unido es del 42.6%. El de Corea es del 36.6%. El de España es del 36.3%. El de Lituania es del 29%. El de Turquía es del 25.7%. El de México es del 18.5% y el de nosotros es de 14%. Entonces, pues, lo que dicen los críticos es que nosotros no somos un país rico, nosotros no podemos cumplir con esos estándares que están ellos promoviendo. Definitivamente, pues, que no es viable que estemos ahí. La otra crítica que hacen es que definitivamente, pues como es una organización de corte capitalista, como se los había dicho, estamos sujetos a esta banca mundial, es decir, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Y si nosotros no logramos cumplir los requisitos que impone la OCDE, no podemos acceder al crédito en estas bancas mundiales. Nuestro acceso al crédito va a depender de que logremos cumplir con esos condicionantes de que nos impone la OCDE. Aunque pues el país se acaba de endeudar con el Fondo Monetario Internacional para el tema de la pandemia, ¿no? La otra desventaja es que no hubo un debate con la sociedad civil sobre la propuesta de ingresar a la OCDE, que el gobierno del presidente Santos no debatió ampliamente con las universidades. De favoritos. Wow. ¿Qué se dice en portugués? ¿Cómo se dice? ¿Qué se dice? Alguien tiene, Manuel tenía el micrófono abierto. Muy bien. La otra crítica es que
bueno, que entonces no hubo debates y sobre todo que no se debatió con las universidades, que son el tanque de pensamiento de un país. Y entonces, pues, que esto se ve más como una imposición que como una decisión tomada en democracia. Lo otro es que, ya les había dicho, Colombia duró 7 años haciendo su lobby para poder entrar a esta organización y entonces tuvo que hacer varias reformas. Entre ellas está el tema de las regalías. Las regalías antes disfrutaban de esas regalías los departamentos productores, bien fuera de petróleo, de carbón, o de lo que fuese. Y pues en este momento, el presidente Santos en su momento lo que hizo fue centralizar otra vez las regalías, cogió la plata de las regalías, las volvió a poner en la rama ejecutiva y las redistribuyó a todo el país con unos porcentajes muy claros, cuánto va para ciencia y tecnología, cuánto va para el emprendimiento, cuánto va para empleo, y pues dicen que eso es volver a centralizar las regalías y pues le quitó autonomía a las regiones. En el tema de salud, pues que la OCDE sigue promoviendo esa reforma a la salud fallida de la Ley 100, dejando la salud en manos de las EPS, que ya sabemos, pues son también nichos de corrupción y no prestan un buen servicio o un servicio de calidad en salud. En tema de minería, las reformas que le propone la OCDE al país, dicen los que critican esto, que esa reforma a la minería va en contravía de la pequeña minería en el país para abrirle paso a las empresas mineras transnacionales. Y que pues eso se convierte en capital golondrina porque ellos vienen, invierten y luego se van y se llevan todas las ganancias. El aumento del IVA, pasamos del 16 al 19% del IVA, lo que representó una pérdida de poder adquisitivo en los colombianos porque ya sabemos todos que ese aumento del IVA pues se fue a la canasta familiar. Eso en cuanto a las reformas. En cuanto a las posiciones que tiene la OCDE, que no sabemos si Colombia las va a acoger, es sobre, en primer lugar, el salario mínimo. Ellos dicen inclusive que en Colombia el salario mínimo es muy alto, imagínense. Y segundo, que el salario mínimo se debería regionalizar, que no puede ser igual el salario mínimo en Bogotá que en el Chocó, que eso sí es verdad, pero pues si uno parte de que el salario mínimo en Colombia es alto, pues entonces imagínense regionalizado peor aún. Lo otro es la edad de pensión. Entonces, lo que estaba diciendo este señor que entrevistaron es verdad. Ellos pretenden igualar la edad de pensión en hombres y mujeres, cosa que pues es totalmente cuestionable porque, y ese no es un discurso feminista, lo que voy a decir, me parece que corresponde a la realidad. Nosotros las mujeres tenemos una carga mucho más pesada que los hombres. La mujer es la que lidera un hogar, es decir, la que administra el hogar, la que está al cuidado de sus hijos, y fuera de eso pues tiene que trabajar, y fuera de eso tiene que estudiar. Entonces hay un desgaste del cuerpo humano mucho más rápido, y pues la verdad es que ese trabajo que se hace en la casa nadie lo reconoce, nadie lo remunera, nadie nada, y por lo menos sí debería pensionarse primero la mujer que el hombre por todas esas cargas adicionales que le implican el ser mujer. Y cuando es madre cabeza de hogar, con mayor razón, porque no tiene el apoyo de nadie. Entonces, es la jefe del hogar para todo. Propugnan entonces por un Estado menos intervencionista. También esa es otra desventaja que le ven a esta organización. Lo que les dije hace un rato, un Estado que garantice más seguridad y justicia y que intervenga menos en la economía del país. La otra desventaja, o las otras dos desventajas es que, las otras dos desventajas es que, pues dicen los críticos, a ver, es que somos el 7º país más desigual en el mundo y a nivel de América Latina somos el 2º país más desigual. Entonces, no, ¿cómo es posible que estemos en ese club de países ricos?
ya la afirmación por sí sola pues se responde. Que tenemos una estructura tributaria regresiva, es decir, se le cobra más impuestos al que menos tiene y se le cobra menos impuestos al que más tiene. Y pues eso es lo que fomenta, ese es el tipo de reformas que fomenta esta organización, dicen los críticos, y que tampoco propugna por una política de industrialización a largo plazo o una política seria de industrialización. La OCDE es más de seguir todavía en esa locomotora de la minería. Y pues ya sabemos las consecuencias que eso ha traído, hasta pandemias ha traído, porque se acaban con los ecosistemas animales y entonces pues ya, por eso es que los virus se transmiten a los humanos, porque ya ni siquiera ellos tienen dónde vivir. Y entonces pues esto lo que hace es devastar el medio ambiente y acabar con la vida humana. Por favor, veamos este video, lo voy entonces a compartir aquí para que todos lo podamos ver. Es el director de CEN de Trabajo quien habla de las desventajas de pertenecer a la OCDE. A ver, aquí. Me dicen por favor si lo escuchan. En el día de ayer, el secretario general de la OCDE, junto con el presidente de la República de Colombia, presentaron el informe para Colombia de esta institución, en la que es importante destacar varios análisis que hacen ellos, pero sobre todo las recomendaciones para políticas económicas que deben implementarse en el caso de Colombia. Y parten de la idea de que la política macroeconómica tiene un equilibrio adecuado, y justamente esta es una de las primeras críticas que se debe hacer, porque lo cierto es que las autoridades económicas del país en los últimos años se han concentrado en mantener un equilibrio macroeconómico sin importar los impactos sociales, en materia laboral e incluso en materia productiva que tiene ese equilibrio macroeconómico. Y lo deja ver claramente la OCDE cuando manifiesta textualmente que los programas sociales y las exenciones tributarias que benefician a los hogares y a las empresas contribuyen poco a impulsar la equidad o la productividad, metiendo además en la misma bolsa las exenciones a las empresas con los programas sociales que tiene el país. Y plantea entonces en ese orden de ideas una serie de recomendaciones que vale la pena repasar. Primero, la misma doctrina y la misma cartilla de las últimas décadas de políticas de austeridad, políticas para cumplir la regla fiscal y aspirar a un déficit estructural de 1% para el año 2022. Es decir, reducir la intervención del Estado en la economía, tanto por medio del gasto como, vamos a ver más adelante también, por una un menor recaudo del Estado colombiano en materia de impuestos. Justamente en ese aspecto, esta reforma tributaria que acaban de presentar, que es exactamente igual a la que ya la Corte Constitucional había tumbado por haber violado la ley, plantea exactamente, pues digamos, exactamente lo mismo en términos de recomendaciones, que son fundamentalmente tres cosas que son exigencias de la OCDE. Ampliar la base del impuesto de renta para personas naturales, sustituir las tasas reducidas de IVA, dicen ellos, tasas reducidas de IVA por transferencias monetarias a familias de bajos ingresos, que era exactamente lo que se había presentado el año pasado en esa reforma tributaria, reducir la tasa y ampliar la base de impuestos sobre empresas, y en materia comercial y en materia laboral lo que proponen es
eliminar progresivamente las restricciones a la importación con vistas a reducirlo, lo dice textualmente, y en materia laboral lo que ya se ha venido planteando en las últimas semanas. También lo leo textualmente, la revisión del salario mínimo para lograr un nivel más favorable de empleo, dicen ellos, porque para la OCDE y con el eco de los gremios en Colombia, el salario es un costo que hace menos competitivo a las empresas colombianas. Segundo, incrementar progresivamente y unificar la edad de jubilación de mujeres y hombres, y el incremento en el número de años trabajados en los que se basan las pensiones. Así que de esta forma la OCDE muestra que tiene primero un doble estándar para los países desarrollados y para países como Colombia. Mientras a los países desarrollados les está diciendo que para reactivar la economía tienen que incrementarse los salarios y la capacidad adquisitiva de los hogares de esos países, en el caso colombiano lo que dice es que tiene que haber más políticas de austeridad, que tiene que haber menos ingreso disponible para los hogares colombianos y una reforma del sistema pensional para que la gente definitivamente no pueda aspirar con esto, y evidentemente también es lo mismo que se ha recomendado para países como Argentina, Ecuador y Chile. Es importante mencionar que ningún país, ninguna nación se ha desarrollado siguiendo los lineamientos de la OCDE. Por el contrario, los países lo que han hecho es estimular el consumo a través de más gasto público. El gasto público en Estados Unidos es el 34% del PIB y en Colombia no llega ni siquiera al 19% y nos dicen que nosotros tenemos que bajarlo más. Y también queda demostrado que las supuestas ideas geniales y brillantes de los gremios de la producción no eran otra cosa que un mandado de la OCDE para ir allanando el terreno de estas reformas, y que tiene plena coincidencia con los anuncios que ya se han hecho de reformas en el caso colombiano, que no son ninguna idea brillante de estos medios, sino una burda copia de estas exigencias de la OCDE. Muy bien. ¿Sí pudieron escucharlo bien? Por favor, ¿me confirman? Sí, profe, señora. perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, esas son las desventajas, muchachos. Y las ventajas, porque pues aquí obviamente tenemos que mostrar ya para terminar. Entonces, Profe, pero una pregunta, literal, es como el discurso del ministro de Hacienda, o sea, es igual de Alberto Carrasquilla, o sea, toda la reforma se basó en eso, ¿no? ¿En qué? ¿En qué? La reforma tributaria que está presentando el gobierno en Duque prácticamente es igual, o sea, es la misma lo que estabas diciendo el video. Sí, claro, claro. Es que la reforma tributaria es un condicionante para poder uno seguir ahí. Así es. Así es. Sí, muy bien. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Sobre todo, pues esto lo establece el gobierno. En primer lugar, que las recomendaciones que hace la OCDE sí son muy positivas, sí ayudan a mejorar las políticas públicas, que efectivamente nosotros hemos venido mejorando, y que una de esas muestras es la política de competencia. Antes en el país, y eso sí hay que decirlo, nosotros no teníamos regulada la competencia, ahora sí. No sé si ustedes se acuerden de ese superintendente de Industria y Comercio del gobierno Santos que descubrió el cartel de los pañales y otros carteles. Eso es producto de eso, precisamente, de esa regulación de la política de competencia. Que lo otro es que la ventaja de estar allí es que la OCDE sí le exige a Colombia que proteja los derechos humanos, y básicamente hace énfasis en la protección de los derechos humanos de los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. Que también defienden los derechos de los trabajadores, en el sentido de que hace un llamado a Colombia de corregir los altos índices de informalidad. Nosotros estamos por alrededor de un 50 a un 60% de informalidad, y pues que la idea es precisamente formalizar a estas personas. Entonces, que ha hecho hincapié pues en este tema. Que también es una ventaja el estar ahí porque hay una reducción de la desigualdad. Se afirma que en el gobierno Santos se redujo la desigualdad,
Ustedes saben que eso es medido por un indicador que se llama coeficiente de Gini, donde 0 es total igualdad. Nosotros estábamos en el 0,56% y en el gobierno Santos, dicen el gobierno de ese momento, se pasó a un 0,50%. Es decir que bajamos 6 décimas porcentuales. Que también es una ventaja estar ahí porque ellos nos hacen un llamado fuerte a tener una responsabilidad fiscal, a combatir la evasión, y que eso se ha logrado, que de hecho se mejoró el recaudo, y pues eso sí es verdad. A principios de este año el director de la IANSI dijo que el recaudo había aumentado porque habían sido efectivas las políticas de evasión, pero también porque, recuerden, se amplió la base gravable. Es decir, lo que decía ahí el señor de CEN de Trabajo es verdad. El impuesto a la renta, en esa reforma tributaria del 2016 o 2017, nos lo aplicaron también a quienes, mejor dicho, quienes ganan más de 2.500.000 pesos, de ahí en adelante debemos pagar impuesto a la renta. Y pues muchas veces no, el impuesto a la renta es muchísimo más alto que lo que uno se gana. Entonces toca endeudarse para poderlo pagar. Lo otro es que también ellos afirman que esto cierra brechas de género. Es decir, que el país ha trabajado apuntalado en el tema de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, porque pues para nadie es un secreto que en Colombia ganan más los hombres que las mujeres, por ende eso es discriminación. Y también que se ha logrado igualar el acceso a puestos de trabajo. En este momento, en el sector público, los cargos son ocupados por el 30% de las mujeres, al igual que en el Congreso de la República, y pues que eso es un avance. La otra ventaja es que regula el conflicto de intereses, como les había dicho hace un rato, el hecho de que los ministros no puedan ser parte, sobre todo el de Hacienda, no pueda ser parte de las juntas directivas de ciertas entidades, porque pues el Estado tiene acciones ahí, y la idea es que pues esas direcciones, esas decisiones se tomen muy libre y transparentemente, y pues por supuesto haya objetividad al momento de decidir. Que las políticas públicas que allí se impulsan son de Estado y no de gobierno. Entonces, pues eso habla de que las políticas públicas sean entonces a largo plazo, un mal capricho de quien llegue como gobernante de turno. Y lo otro es que las decisiones que ahí se toman no son vinculantes en el mismo tiempo para todos los actores, que si nosotros no podemos cumplir, pues nosotros pedimos unas prórrogas evidenciando por qué no podemos cumplir, porque no tenemos el músculo financiero o el músculo en talento humano, o las condiciones de seguridad, bueno, tantas cosas, entonces que pues podemos pedir prórroga. Entonces ya para finalizar, quiero que veamos una pequeña entrevista que le hicieron al subdirector de Planeación Nacional actual, una entrevista que le hicieron el 29 precisamente de este mes, el 29 de abril, perdón, en donde él dice ahí, pues, por qué es ventajoso estar en esta organización. Ya les comparto. Donde se están presentando. Implementación de las mejores prácticas entre sus países miembros. ¿Qué significa eso y por qué es tan importante? Para entenderlo, saludo a esta hora de la noche al subdirector de Planeación Nacional, al doctor Daniel Gómez. Doctor Gómez, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo está? Hola, buenas noches, Víctor. Muchas gracias por tenerme. Gracias a usted, doctor Gómez. ¿En qué beneficia a Colombia estar allá en la OCDE? Porque inclusive hay una gran polémica, porque muchos en redes sociales, muchos ciudadanos creen que este es un club de países ricos y vienen y miran la situación de Colombia en medio de complicaciones tan como este tema del coronavirus y en muchas cosas no nos parecemos a esos países. Muy buena pregunta, Víctor. Lo primero es que
La OCDE realmente no es un club de países ricos, es una organización internacional de mejores prácticas, de buenas prácticas, de mejora continua de políticas públicas. Entonces, participar en este club nos permite, uno, participar en este foro de intercambio y siempre estar mejorando nuestras políticas. Dos, tener acceso a conocimiento, ser comparados también con otros países. Es muy importante poder compararnos, poder estandarizar nuestros datos. Y lo tercero es pues ser parte de este foro donde se definen estándares y buenas prácticas internacionales y donde se llegan a acuerdos y donde se influye un poco en estos consensos internacionales. Entonces, no es un club de países ricos, es un club de buenas prácticas, de intercambio, de aprendizaje, y donde, por supuesto, algunos dirán que no nos parecemos a muchos países que están ahí, pero el punto es precisamente cada vez parecernos más en las cosas buenas, cada vez ir convergiendo y cerrando brechas en los diferentes aspectos. ¿Qué otros países están en la OCDE? Son 36 países más, toda la Unión Europea, Estados Unidos, hay 3 países latinoamericanos ahora. Entonces nos unimos a un grupo de países que empezó pues, con países industrializados y ya cuenta en Latinoamérica, por ejemplo, con México, con Chile y ahora con nosotros. ¿Qué tuvo que hacer Colombia durante todos estos años, más allá de las reuniones, etcétera, para poder ser aceptado en la OCDE? ¿Qué cambios tuvo que hacer nuestro país? Entonces, esa es una muy buena historia. Yo creo que toda la historia del proceso de acceso a la OCDE es una historia, uno, que involucra a muchos gobiernos, a 3 gobiernos en total. Entonces, es un proyecto de Estado, no un proyecto de un gobierno en particular, donde el mismo proceso fue un proceso muy valioso, porque durante el proceso el país hizo una serie de revisiones de todas sus políticas públicas en diferentes comités, cubriendo todas las temáticas de la OCDE. Entonces, por ejemplo, había un comité de prácticas comerciales, por ejemplo. Entonces, se hacía una revisión exhaustiva de toda la política comercial colombiana, comparándola con qué estaba pasando en otros países, con cómo se hacía. Hay muchos temas de gobernanza, de procesos, de cómo se hacen las cosas para que sea transparente, para que sea participativo. Entonces, ese proceso de preparación para la entrada ya de por sí fue una gran ganancia. Se ajustan muchas cosas, se revisan políticas muy detalladamente, se revisan, se reciben comentarios de otros países, se cuenta por supuesto con el apoyo de la Secretaría de la OCDE, que es un staff de profesionales pues, excepcionales, muy técnicos. Entonces el mismo proceso es excelente y ahorita ya con la depositada del instrumento por Colombia ante la OCDE, ya se cumple el último paso después de que pasara por revisión de la Corte Constitucional para constitucionalidad, y se aceptaran también una cosa que se llaman los instrumentos legales. Las decisiones de la OCDE se toman en comités donde se logran unos consensos y los países tienen que adherirse a esos instrumentos que son las mejores prácticas. Bueno, usted dice que los países se tienen que adherir a las buenas prácticas y ahí surge otra preocupación de muchos colombianos, y es que hemos reportado en varias oportunidades aquí en Noticias Caracol sobre las recomendaciones de la OCDE a Colombia en materia tributaria, en materia pensional, inclusive temas laborales. Ahora que estamos ahí sentados en ese foro, es obligatorio que Colombia cumpla al pie de la letra todas esas recomendaciones que nos han hecho en el pasado para no ser desvinculados de este organismo. No, esto no tiene una naturaleza de leyes, son unos acuerdos, pero son señales muy poderosas, ¿cierto? Lo que queremos es mandar señales a la comunidad internacional de que respetamos ciertos procesos, de que sí tenemos unas prácticas que son conducentes al desarrollo. A mí, sobre las controversias alrededor de algunas sugerencias de la OCDE, pues siempre habrá controversias en diferentes temas, pero yo destacaría que en todos los temas sociales la OCDE
OCDE tiene unos estándares muy altos en temas de política social, donde Colombia tiene unos retos de modernización de la política social, de reducción de brechas sociales, de reducción de desigualdad, que es una de las agendas más licenciada en Lingüística y Literatura de la... crecimiento inclusivo, la productividad inclusiva, el crecimiento sostenible también. Entonces, realmente pues, es una agenda y un programa que determina, que acuerda la OCDE de un crecimiento inclusivo, sostenible de largo plazo y que va a ser muy útil en esta coyuntura precisamente para pensar activamente en este foro y aprender cómo podemos implementar nuevas políticas para acelerar la reactivación después de esta crisis del COVID-19. Doctor Gómez, si Colombia eventualmente tiene que hacer una reforma tributaria o una reforma pensional, ahora, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que ir primero a la OCDE, recibir unas recomendaciones y luego venir al país y tramitarla? No, en absoluto. La OCDE entonces funciona, como les comentaba, con unos comités, que son 300 comités de todos los temas que se cubren. Hay unos grupos de trabajo técnicos donde los países participamos. Ahí vemos qué ha funcionado, vemos cuál es la evidencia internacional de qué funciona, qué no funciona, cuáles son los efectos de diferentes medidas, pero por supuesto que se tramitan las leyes ante el Congreso, se discuten a nivel nacional. Lo que tenemos es otro foro y otro espacio donde podemos discutir políticas, podemos enriquecer políticas, podemos también tener unos datos estandarizados que nos permitan compararnos. No sé si ustedes han visto pues, todos los datos que saca la OCDE comparando países donde ya son comparables, estandarizados. Estar en esas bases, siempre comparados, siempre viendo dónde estamos con relación a otros países, pues es un barómetro muy útil para ver cómo vamos. Doctor Gómez, una última pregunta. ¿Qué tan importante es el acceso a la OCDE, estar en la OCDE para el crecimiento de nuestra economía y para la inversión, por ejemplo? Entonces, creo que tiene varias aristas ese tema. Uno, es la formulación de políticas, como decía, entonces enriquecer políticas para lograr un crecimiento más acelerado, para tener mejores políticas de inversión, para tener las mejores reformas posibles en temas de crecimiento verde, de productividad, de desarrollo productivo, de transformación digital de la economía. Esos son como grandes temas ahora en la OCDE. Y lo segundo, por supuesto, sí es un sello de calidad, digamos, de pertenecer a este grupo donde se están presentando las reformas que se están proponiendo en Colombia y donde vamos a estar recibiendo retroalimentación y vamos a tener ese sello de pertenencia que también va a ser una señal importante internacionalmente. Doctor Gómez, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Signo Pesos. Gracias a ustedes por tenerme. Que tenga una... Bueno, muy bien. Entonces, ahí están pues las dos posiciones frente al tema. La idea es presentarlas y pues que cada uno se forme su propio criterio frente a estos hechos políticos de gran relevancia en el país. Eso sería todo, muchachos, por hoy. Perdónenme haberme extendido un poco más, pero pues teníamos que hacerlo. No sé si hay alguna pregunta adicional. Bueno, entonces si no hay preguntas, nos vemos en 8 días, si Dios quiere. Que tengan una muy buena semana, que terminen de culminar con éxito lo que queda y pues un abrazo muy afectuoso para todos. Gracias, profe. Hasta luego. Que esté muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Bye.